Entonces, con eso en mente, hay que hacer reformas económicas profundas, un ajuste estructural del aparato económico que persiga mejorar la competitividad de la economía costarricense y la productividad de los factores, porque si no hay mayor productividad, va a ser imposible mejorar las remuneraciones de las personas y de los demás factores de producción. Y esto tiene mucho que ver con algo que ha señalado la OCDE de manera repetitiva. En Costa Rica aproximadamente un tercio, perdón. No se preocupe, don Eli. De hecho, aquí estoy tomando nota para cuando me diga específicamente las medidas. Ahí voy. ¿Pero qué dice la OCDE? Aproximadamente un tercio de los mercados en Costa Rica están exentos de los rigores de la competencia. Pero más aún, la mayoría de esos mercados que están exentos de los rigores de la competencia son mercados donde se producen bienes o servicios primarios que son o intermedios que son luego utilizados en otros procesos productivos. Entonces, la ausencia de competencia encarece los costos, o sea, encarece los productos, encarece la vida, encarece los costos de producción, pero además afecta a mucho más que ese tercio de la economía, y ese tercio de la economía es casi todo lo que tiene que ver con la canasta básica, donde hay arreglos oligopólicos o cuasimonopólicos, como en el caso de Laica y con arroz, en el azúcar y el arroz. El caso de la Dos Pinos, con las protecciones que se le brindan a la cooperativa Dos Pinos para básicamente evitarle la competencia. La Dos Pinos hoy es dueña de un 85% del mercado, ¿verdad? Pero así por el estilo en prácticamente toda la canasta básica. En energías, tanto en electricidad como en combustibles, tenemos monopolios que encarecen tremendamente no solo la vida de las personas, sino los costos de producción. En servicios financieros, bancarios, hay competencias, están nominalmente abiertos a esos mercados, pero la presencia de los elefantes blancos estatales en ese mercado impide que se dé una competencia efectiva. Tenemos márgenes de intermediación excesivamente altos por la ineficiencia de los bancos, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar monopolios públicos y privados. Eliminar los aranceles proteccionistas de los cuales se están aprovechando algunos cuantos grandes productores en nombre de los pequeños que solo les llegan migajas. Y también tenemos que, si queremos mejorar las remuneraciones, o sea, mejorar la productividad de los factores de producción, primero, una reforma educativa que se enfatice, se enfoque en brindar a las personas las habilidades que necesita para poder acceder a los mejores empleos que se ofrecen hoy en día. Y lo otro es reformar el Código de Trabajo, que es excesivamente rígido, que no contempla, es un código de hace 76 años, 77 años, no contempla las modalidades de contratación modernas ahora para la época de Internet y las tecnologías de información, la robotización, la automatización, etcétera, ¿verdad? Y por último, revisar los costos de la seguridad social que encarecen tremendamente la mano de obra sin que se traduzca en un beneficio monetario para la mano de obra. Ese es un eje de acción. Un segundo eje de acción es la necesaria reforma del Estado. Hoy, con la crisis que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos ya no cuál es el tamaño de Estado que queremos tener, es cuál es el tamaño de Estado que podemos costear ante la nueva realidad de que tenemos la economía contrayéndose, la producción, el PIB, se va a contraer significativamente y nos va a tomar varios años retomar los niveles que teníamos el año pasado o antepasado, ¿verdad? Y entonces es necesario reducir el tamaño del aparato estatal. Hay cosas que hay que hacer, como lo que propuso don Otón Solís, el proyecto Cerrar, que lo que pretende es fusionar en un ministerio, él lo llama de asistencia social, yo no lo llamaría así porque el concepto de asistencialismo hay que erradicarlo. A la gente hay que ayudarle dándole herramientas para que se valga por sí misma, no ayudarle para que se vuelva dependiente del Estado costarricense. Pero fusionar en una sola entidad las 23 instituciones que hay en el sector social y los 40 y resto de programas que hay en Costa Rica para supuestamente combatir la pobreza sin que la pobreza haya caído en los últimos 20 o 25 años, ¿verdad? Él estimaba que ese proyecto
podría generar ahorros de 60 a 65 mil millones de colones al año. Recientemente escuché a algún diputado, y no digo el nombre porque se me olvidó quién era, no por no querer atribuírselo, porque ahora, si no me equivoco, Eric Rodríguez Steller, me parece que volvió a presentar el proyecto de Otón, y estima que ahora, a valor presente, esto podría generar 80, 85 mil millones de colones de ahorro al año. Similarmente, proponemos fusionar todos los ministerios que tienen que ver con actividad productiva en un solo ministerio de la producción. Agricultura, ganadería, pesca, comercio, industria, turismo, etcétera. En una institución que lo que nos va a permitir es ahorrar 4 o 5 estructuras administrativas. Por supuesto que las estructuras funcionales van a tener que permanecer, habrá que eficientizarlas, pero yo no puedo pretender que un experto en ganadería me atienda a las necesidades del sector turístico, ¿verdad? Entonces, las estructuras funcionales permanecen, pero las estructuras administrativas se simplifican y de ahí se genera un ahorro, pero se genera algo más importante, Randall, que es mejor gobernabilidad. Porque hoy en día lo que tenemos en Costa Rica es una serie de políticas sectoriales diseñadas por ministros que están sometidos a la presión de sus sectores, en muchos casos ministros que tienen intereses comerciales en el sector, como el ministro de Agricultura actual, ¿verdad? Y entonces son políticas que están diseñadas para favorecer al sector sin tomar en consideración las necesidades de los demás. Las protecciones agrícolas van en contra del rumbo que lleva el país en materia de apertura comercial, por ejemplo. Si usted le pone un arancel a la importación del cerdo y encarece el cerdo en Costa Rica, eso encarece también los procesos productivos de la industria alimentaria. Entonces, si usted tiene un solo ministro o ministra encargada del sector, esa ministra, cuando se sienta a hablar con los chancheros y los chancheros le vienen a pedir un arancel, ella va a tener que estar pensando, mañana me toca reunirme con los señores de la Cámara de la Industria Alimentaria, y a ellos no les va a gustar esta noticia. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir que se adopten políticas integrales de desarrollo económico que tomen en cuenta las necesidades de todos los sectores, pero que sobre todo pongan en el centro y en primer lugar al ciudadano, porque hoy las políticas se adoptan para grupos de presión y para grupos de interés y nunca considerando en primer lugar al ciudadano. Ese es el segundo eje. Ese es el segundo eje. Okay. Dentro de ese eje, también es necesario vender activos del Estado, activos que nos permitan dos cosas. Uno, contribuir con el primer eje de promover la competitividad. Dijimos que en el mercado bancario, donde las tasas de interés son excesivamente altas, falta competencia. Agarremos uno de los bancos del Estado que nos puede reportar en la venta varios cientos o miles de millones de dólares, vendámoslo de manera bien estructurada para que fomente una mayor competencia en ese mercado, pero a la vez esa recaudación, que es de una única vez, nos permite, nos permite amortizar deuda, que es adentrándome ya en el tercer eje. Tercer eje es, hoy en día, lo que nos está asfixiando en Costa Rica es la deuda pública. En el presupuesto 2020, presupuesto nacional 2020, aprobado antes de la pandemia, el gasto público se iba a financiar 52% con impuestos, 48% con deuda nueva. O sea, prácticamente la mitad de lo que estamos gastando se iba a gastar endeudándose. Ahora va a ser mayor el porcentaje de endeudamiento a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pero no solo eso, Randall, sino que de cada 100 colones que el gobierno estaba autorizado para gastar, prácticamente 40, 39 y pico, se iban al servicio de la deuda. Entonces quiere decir que de 100 colones que hay para gastar, 60 van a lo que uno espera que el gobierno haga por uno, ¿verdad? Pagar los salarios de los policías, los salarios de los maestros, construir carreteras, escuelas, hospitales, etcétera. 60 iban para eso y 40 iban a pagar la deuda, a pagar los intereses y amortizar la deuda.
y así no hay plata que alcance, porque como cada año seguimos haciendo crecer la deuda, cada año la proporción de los ingresos que se dedican a lo que uno espera que el gobierno haga es menor, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una consolidación de Padre y Señor nuestro de esa deuda. Hay que canjear la deuda que se ha adquirido en los últimos años a tasas de mercado bastante elevadas, porque Costa Rica ha ido perdiendo reputación en los mercados internacionales, y esto se refleja con las rebajas de calificación. Y entonces yo veo con buenos ojos la idea de negociar con el Fondo Monetario Internacional, aunque difiero del gobierno. Ellos dicen que se necesita un acuerdo stand-by, que es un acuerdo de 3 años. Yo creo que necesitamos un acuerdo de más largo plazo, lo que se llama un Extended Fund Facility, que permite hasta 5 años. ¿Por qué? Porque en esos 5 años, mientras el Fondo Monetario va haciendo sus desembolsos, va también haciendo auditorías del avance del país en el cumplimiento de las metas. Y las metas tienen que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas, la reducción, la promoción de la competencia, la reducción del tamaño del aparato estatal, la disminución de los costos de producción, etc. Tener el acuerdo con el Fondo Monetario lo que le permite al país es, por un lado, recuperar la confianza de los mercados, porque es como un sello, no solo un sello de aprobación, sino que está la garantía de las auditorías trimestrales que hace el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado le abre las puertas a otros financiamientos, como ya vimos que el Banco Mundial ya ofreció un crédito a Costa Rica cuando se apruebe lo del Fondo Monetario Internacional. Ojo, que yo no estoy diciendo para endeudarnos más, estoy diciendo adquirir estas deudas que son a tasas del 2, 2,5, 3%, para con eso cancelar los bonos que hemos emitido en los últimos años a tasas del 7, 8 o 9%. De manera que tenemos estas nuevas deudas, ojalá con periodos de gracia que nos permitan en los primeros años no tener que destinar tanto al servicio de la deuda, para que entonces del dinero del presupuesto público nos alcance para brindar más y mejores servicios públicos, ¿verdad? Sino que además después, a la hora de ir a cancelar la deuda, lo vamos a estar haciendo a tasas de interés mucho más favorables. Así que esos son 3 ejes en los que es urgentísimo. El primero es esencial para generar trabajo, y también esencial para generar crecimiento económico que permita una mayor recaudación, lo cual va a ayudar con todo lo demás. El segundo es para poder equilibrar las finanzas públicas. Ya subimos los impuestos hace 1 año y medio, ahora toca hacer la parte del recorte del gasto para equilibrar. Y la tercera es precisamente reacondicionar por completo la deuda pública costarricense, que hoy es el problema que nos asfixia. Don Eli, de las propuestas que me ha dado, tengo algunas preguntas en particular. Eliminar monopolios. Podría ser, nos queda un ratitito de programa y nos falta el corte comercial. Eliminación de monopolios, ¿cuáles? Laica, con arroz. Ajá. Después hay que eliminar los aranceles que permiten que el sector lechero esté prácticamente monopolizado por la Dos Pinos. Y tenemos que revisar en todo, digamos en pollo, que los aranceles han venido bajando producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Pero deberíamos de bajarlos parejo para cualquier país de origen y no solo para los países del Tratado de Libre Comercio. De manera que se permita una mayor competencia. Hoy en día tenemos en el mercado del pollo una multinacional, Cargill, y ojo, los liberales invitamos a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, pero que vengan a invertir a competir en el mercado, no que vengan a invertir con un monopolio garantizado. Cargill es una empresa cuyas ventas anuales duplican o casi triplican el PIB de Costa Rica. Y nosotros le tenemos aranceles que en un momento llegaron a ser, ya son más bajos, en un momento llegaron a ser del 150% a la importación de pollo, protegiéndoles el mercado costarricense. ¿A quién estábamos beneficiando, verdad? Claro. Y en el sector público, electricidad, definitivamente es un mercado que hay que abrir a la competencia. Y en el tema financiero, yo insisto, tenemos que vender uno de los bancos estatales, una venta diseñada con propósito para incrementar
la competencia en ese mercado y revisar las regulaciones, porque las regulaciones en el mercado bancario son muy disparejas. Hay muchas regulaciones que van en contra de la banca estatal, lo cual no tiene sentido, y hay muchas otras regulaciones que van en contra de la banca privada. Deberíamos de nivelar la cancha, sobre todo considerando que la banca estatal es una banca comercial, no es una banca con criterio social. Entonces, si quieren jugar en el mercado comercial, debería ser en igualdad de condiciones para todos. ¿Recope, Habdeba? Recope, por supuesto, el problema con Recope es que ya hoy no vale casi nada, ¿verdad? Yo con Recope lo que haría es agarrar la infraestructura que tiene, que sí es valiosa, la infraestructura de almacenaje, los puertos, y ¿cómo se llama? El oleoducto, sobre todo, que es lo más valioso, reducir Recope a su mínima expresión, porque eso usted lo administra con una estructura administrativa bien pequeña de 25 personas, más una cuadrilla importante de mantenimiento, ¿verdad? Y cóbrele, o sea, alquílelo a las empresas que quieran importar derivados del petróleo. Se los alquila cobrándoles un peaje, ¿verdad? Usted quiere mandar su diésel o quiere mandar su gasolina super por mi oleoducto, cuesta tanto por litro o cuesta tanto por kilómetro o lo que sea, ¿verdad? Pero abrir ese mercado también. ¿Habdeba? Habdeba, mire, yo agarraría lo que le queda a Habdeba, el puerto de Moín y el puerto o la terminal de cruceros, y las concesionaría. Cerraría Habdeba del todo y sí dejaría una oficina para que haga la parte de DEVA de Habdeba, la parte de desarrollo de la vertiente atlántica, que reciba los cánones de los concesionarios, tanto el de APM Terminals como el de Moín y el de la terminal de cruceros, garantizándonos que tengamos puertos de primer nivel, que paguen cánones importantes, significativos, y que con ese dinero sí se pueda hacer desarrollo de la vertiente atlántica y no lo que sucedió con Habdeba en las últimas décadas, que básicamente la plata para el desarrollo de la vertiente atlántica se consumió en salarios. ¿FANAL y el CNP? Sobra decirlo, el CNP es una institución que dejó de tener razón de ser hace 40 años y debería estar cerrada hace tiempo, y FANAL, lamentablemente yo creo que hoy FANAL vale lo que valen los cacharros que tiene ahí. Hay que determinar bien ese valor y habría que venderlo. Lo que pasa es que yo no soy amigo de venderlo como monopolio, porque entonces estamos creando un monopolio privado, salimos de Guatemala a Guatepeor. Habría que eliminar ese concepto de un monopolio licorero en el país. ¿Raxa? Raxa. Perdón, ¿qué es Raxa? Raxa es un apéndice del ICE que sobrevive únicamente de las migajas que le tira el ICE, pero con una estructura administrativa hipercara, con una gerencia general que gana millones o decenas de millones de colones al mes, con una estructura administrativa de gente muy bien remunerada y una junta directiva que cobra dietas como que si fuera Intel. Raxa no tiene ningún sentido que exista. Todo lo que hace Raxa lo hace el ICE, y todo lo que hace Raxa lo puede absorber el ICE, y no tenemos necesidad de tener a dos empresas que una es hija de la otra. De hecho, si somos exactos, el ICE es hija de Raxa, pero ¿cómo se llama? Pero la mamá hoy en día, la mamá de Tarzán es el ICE. Yo cerraría Raxa sin lugar a dudas. ¿Qué haría con el cáñamo? Con el cáñamo. Yo aprobaría la producción del cáñamo. No veo cuál es el problema de autorizar una actividad que en muchos otros países es perfectamente legal, y que podría generar actividad económica interesante, impuestos, empleo, inversión, etcétera. No creo, a diferencia de otros, que esto sea la panacea para Costa Rica. O sea, autorizamos el cáñamo porque cualquier actividad productiva legal debería autorizarse. Debería autorizarse, ¿verdad? Claro. Es que, don Eli, perdón, en el proyecto de doña Zoila Rosa, digamos, viene el cáñamo, que ella sí cree que es la panacea, pero digamos, viene el cáñamo, pero además viene la marihuana medicinal. Y el otro día que estuvo aquí, le dije, ¿cuál es el pero con el Ejecutivo? Que el Ejecutivo me dice, no, quítele el tema de la marihuana medicinal y lo metemos así.
y bueno, estuvimos conversando, por ejemplo, hay algunos aceites que usted los consigue aquí facilísimamente, y digo, solo están prohibidos realmente en el papel. ¿De cuál de las dos posiciones es más amigo? Yo soy amigo de permitir ambas cosas. Okay. ¿Cómo se llama? La marihuana medicinal ha sido suficiente, no sé si suficientemente, pero ha sido ampliamente estudiada, tiene beneficios. Estamos hablando de un uso medicinal que puede ser de gran utilidad para muchísima gente. Lo que pasa, Randall, es que en Costa Rica tenemos un fenómeno que usted lo mencionaba anteriormente. Tenemos una izquierda muy conservadora. Entonces, es una izquierda que se opone a este tipo de cosas. Tienen todavía conceptos. Vea que incluso ahora, en tiempos de pandemia, han surgido propuestas para una ley seca para que los ticos no tomemos guaro durante la pandemia. Y estas propuestas siempre vienen de esa izquierda, ¿verdad? Es una izquierda muy conservadora. Y por eso es que el gobierno no se atreve a dar el paso de autorizar la marihuana medicinal. Yo no tengo el menor problema con eso. Don Eli, ahora llega la cereza en el pastel de todos los ejes que me ha dado. ¿Y cómo lo va a lograr? Porque es que o cómo lo pensaría lograr, porque la mayoría, si no es que todas, deberían pasar por una asamblea legislativa que cualquiera que sea presidente, incluyéndolo a usted, será una asamblea legislativa tan fraccionada como la de hoy. Entonces, todo esto que me ha dicho, ¿y cómo va a hacer que sea viable políticamente? Permítame ser optimista, Randall. Yo creo que nosotros podemos, por lo menos tenemos enfrente el reto enorme de convencer a un segmento suficientemente significativo de la población costarricense de que es necesario un cambio en la forma en que hacemos las cosas y que ese cambio implica no solo votar por alguien diferente en Zapote, sino también votar por diputados que compartan esa visión de mundo. Y entonces, sea que el gobierno tenga mayoría en el Congreso o que haya en el Congreso diputados de varios partidos que comparten, tal vez no la totalidad de la agenda del gobierno, pero lo principal, ¿verdad? En términos de reconocer que sí, tenemos un Estado costarricense que se nos hizo demasiado grande, en términos de reconocer que necesitamos volver a darle importancia al sector privado como generador de riqueza y generador de empleo, y que necesitamos liberar actividades para que los costarricenses puedan desplegar sus jugos creativos para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, tener una coalición de diputados que permita el avance. Entonces, para lograr todo esto que usted propone, no solo debe ganar usted las elecciones, sino tienen que ganar los diputados, porque si no se da la segunda condición, don Eli, usted no puede hacer nada de lo que propone, nada. Bueno, yo no creo que nada. Yo creo que en parte el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a obligar a hacer muchas de las cosas que los costarricenses no queremos hacer, y yo ahí me incluyo, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario Internacional, digamos que es neutro en cuanto a ideología. El Fondo Monetario es mentira eso de que es liberal o qué sé yo. Fondo Monetario va a decir, usted tiene que poner las finanzas públicas en orden, y entonces tiene que recortar el gasto, pero tiene que subir los ingresos. Y entonces el fondo nos va a traer cosas que algunos queremos y otras que no queremos, ¿verdad? Pero la gravedad de la situación en la que está hoy Costa Rica, y Randall, para que un partido de centro izquierda más tirado a la izquierda, como es el PAC, se ponga en los regazos del Fondo Monetario Internacional voluntariamente, porque eso es lo que ha sucedido, es una señal clarísima de que en el gobierno saben que la situación fiscal es insostenible y es mucho más grave de lo que han dicho. Y entonces, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a permitir hacer algunas de las reformas que hay que hacer. Y recordemos, Randall, que aquí en Costa Rica la mayoría de las reformas se hacen de esa manera. Nos sometemos a un TLC que nos obliga a abrir mercados, nos metemos a la OCDE y en el proceso nos obliga a hacer ciertos cambios. Rara vez es por iniciativa propia. Bueno, yo quisiera cambiar esa dinámica y que lo podamos hacer por iniciativa propia, y por supuesto necesitamos llegar al poder y llegar con suficientes diputados para poder hacerlo, pero también vamos a tener esa ayuda externa, indudablemente. ¿Explotación de gas y petróleo? Es un tema muy complicado.
Yo no comparto esas teorías, se me fue la palabra ahora. ¿Conspirativas? No, del fin del mundo, ¿cómo se llama? Apocalípticas. Apocalípticas, gracias. Yo no comparto esas teorías apocalípticas de que si Costa Rica explora o explota el gas natural o el petróleo, va a perder a los turistas. Es una mentira del tamaño de la Catedral de Notre Dame, ¿verdad? México es un país que recibe, si no me equivoco, 60 millones de turistas al año, ¿verdad? Y así por el estilo podemos mencionar un montón de ejemplos. Pero ciertamente Costa Rica se ha granjeado una reputación como país verde. El petróleo es un producto que va de salida y habrá que, yo sí haría exploración, porque hay que saber qué es lo que hay ahí abajo. Porque si usted me dice que lo que hay ahí abajo alcanza para 3 días de explotación petrolera, pues no nos enredemos con el asunto. Ahora, si lo que hay ahí abajo alcanza para 20 años de explotación petrolera, que es más o menos lo que se proyecta que va a durar los derivados del petróleo todavía en uso en el mundo, bueno, ¿por qué no podemos pedir asesoría de los noruegos que explotan el petróleo de una manera ambientalmente responsable que les ha permitido a los noruegos crear un fondo soberano del cual se financian muchas políticas públicas, ¿verdad? Entonces podría ser interesante. No es mi prioridad. Gas natural me parece que sería bastante más importante, porque el gas natural es un combustible intermedio, digamos, un combustible de transición hacia combustibles más limpios, pero es más limpio que lo que hoy estamos usando, ¿verdad?